A veces la memoria no pertenece solo a una vida. Hay recuerdos que se escapan de los límites del tiempo, como si el alma, cansada de callar, buscara de nuevo un cuerpo que le preste voz. En un pequeño pueblo al sur de la India, donde los arrozales reflejan el sol como espejos líquidos, nació un niño llamado Arun. Era tranquilo, observador, con una mirada demasiado antigua para sus pocos años. Su madre decía que a veces lo encontraba mirando el horizonte durante minutos, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Una tarde de verano, mientras ella amasaba pan, Arun comenzó a cantar. No era una canción infantil, no era una melodía de cuna. Eran sonidos extraños, suaves, redondos, una secuencia de sílabas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Su madre, divertida, pensó que era un juego, pero el juego nunca se detuvo. Cada día, el niño repetía la misma melodía, a veces con los ojos cerrados, a veces mirando un punto fijo en la pared, como si recordara algo muy lejano. Con el paso de las semanas, los cantos se hicieron más largos. Arun los entonaba al amanecer, justo cuando los primeros rayos de luz cruzaban la ventana. Su voz, fina y pura, parecía llenar la casa de una calma difícil de explicar. Su madre empezó a grabarlo con un viejo teléfono, sin saber que aquellas grabaciones se convertirían en el centro de una historia imposible. Una mañana, le preguntó con ternura, «¿Qué es eso que cantas, mi amor?» El niño la miró y respondió con una naturalidad que heló el aire. «Son las oraciones del Templo del Sol». La madre se quedó en silencio. Nunca habían hablado de templos. Nunca le había enseñado nada parecido. Pero él continuó. «Las repetíamos al amanecer, antes de que el sol tocara la piedra dorada». Aquella frase quedó grabada en su mente. Durante días, pensó que tal vez el niño lo había escuchado en la televisión o en alguna visita al mercado. Pero algo no encajaba. Arun no solo cantaba, también dibujaba, usaba palos, tiza o incluso harina sobre la mesa, trazando formas que se repetían, espirales, líneas quebradas, símbolos que no parecían inventados. Su padre, que trabajaba como carpintero, pensó que eran garabatos de niño curioso. Hasta que un día, un maestro de la escuela vio los dibujos y se quedó inmóvil. Afirmó que había visto símbolos parecidos en un antiguo libro de arqueología, en una sección dedicada a civilizaciones desaparecidas del sur del continente. Eran caracteres pertenecientes a un idioma aún sin descifrar. La noticia se extendió por la aldea. Algunos pensaban que era un prodigio, otros que todo era una coincidencia. Pero una mujer de la capital, la doctora Anika Rao, decidió viajar al lugar para investigar por sí misma. Era lingüista, especializada en lenguas muertas. Había pasado años analizando inscripciones antiguas, pero nunca había oído hablar de un niño que pudiera recitar una lengua extinguida. Cuando llegó, Arun estaba sentado bajo un árbol de mango, dibujando sobre la tierra. La doctora se agachó y observó. Los símbolos estaban ordenados con precisión casi ritual. Le pidió que los leyera. El niño levantó la mirada y comenzó a cantar. Anika sintió un escalofrío. Había reconocido en aquel canto una estructura familiar, la métrica de los antiguos himnos solares. Sin decir nada, Sakondea sacó su grabadora. Durante varios días repitió el experimento. Anotó los sonidos, los comparó con los registros de viejos textos. Y lo que descubrió la dejó sin palabras. Varias de las sílabas coincidían con raíces fonéticas de una lengua extinguida hacía más de 3000 años. No frases completas, no oraciones exactas, pero sí patrones reconocibles, ritmos y estructuras imposibles de imitar sin conocimiento previo. La doctora, escéptica, trató de buscar una explicación racional. Quizá el niño había escuchado algo en alguna grabación antigua, o tal vez se trataba de coincidencias fonéticas. Pero cuanto más analizaba los sonidos, más se alejaba de una respuesta lógica. Una noche, mientras Arun dormía, su madre lo escuchó murmurar entre sueños. No eran palabras sueltas, era la misma plegaria, repetida con una precisión inquietante.
Su voz se elevaba y descendía como una respiración del pasado. Al día siguiente, la doctora le preguntó si recordaba haber hablado mientras dormía. El niño negó con la cabeza y dijo: «Soñé con un templo de piedra dorada. Había un río al lado, y todos cantaban cuando salía el sol». La mujer sintió un estremecimiento. No había ríos en kilómetros a la redonda, y sin embargo, en antiguos mapas arqueológicos, un río desaparecido había cruzado esa misma región hace siglos. Aquella coincidencia cambió el rumbo de la investigación. Anika decidió viajar al sitio donde los registros ubicaban las ruinas de un templo dedicado al sol. Y sin saberlo, estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que creía entender sobre la memoria humana. El amanecer de aquel día llegó cubierto de neblina. La doctora Anika Rao se preparó para visitar las ruinas del antiguo templo solar. Llevaba su cuaderno de notas, una cámara y las grabaciones de Arun. No esperaba encontrar respuestas, pero algo en su interior la impulsaba a ir. El camino era estrecho y polvoriento. El jeep avanzaba entre colinas cubiertas de árboles viejos, y el silencio del viaje solo era interrumpido por el canto lejano de los pájaros. Cuando llegaron, el sol apenas despuntaba sobre el horizonte. Frente a ella se alzaban los restos de un templo olvidado, columnas erosionadas por el tiempo, piedras cubiertas de líquenes, y una sensación de quietud que parecía observar a los visitantes. Arun bajó del vehículo sin decir palabra. Sus pequeños pies descalzos se hundieron en el polvo, y por un momento, la doctora creyó ver algo imposible. El niño caminaba con una familiaridad que no podía fingirse. Se detuvo frente a una gran losa caída. Pasó su mano por la superficie y dijo con voz firme: «Aquí había una campana. Sonaba cada mañana, cuando la primera luz tocaba el altar». Los trabajadores locales, curiosos, comenzaron a excavar donde el niño señalaba. Apenas unos minutos después, bajo el suelo, encontraron restos metálicos, fragmentos corroídos, una base circular y trozos de bronce ennegrecido. La doctora Rao sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No existían registros de una campana en ese templo, ningún texto, ninguna descripción, y sin embargo, allí estaba. Arun observó en silencio mientras retiraban los fragmentos. Luego, cerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz, suave al principio, se elevó lentamente, llenando el aire con aquella secuencia de sonidos antiguos. Los trabajadores se detuvieron. Hasta el viento pareció hacerse más lento. La doctora grabó cada segundo, y cuando la canción terminó, el niño abrió los ojos y dijo: «Ahora ya puede dormir». Anika no comprendió. Le preguntó a qué se refería. El niño respondió: «El templo». Esperaba su canto. De regreso al pueblo, la investigadora no podía apartar de su mente esa escena. Aquella melodía, los fragmentos metálicos, la precisión del niño. Todo desafiaba cualquier explicación racional. Esa misma noche, analizó la grabación en su computadora. Al convertir el canto en un espectrograma, descubrió algo que la dejó inmóvil. La secuencia tonal coincidía con la estructura rítmica de un himno antiguo registrado en tablillas de piedra de hace más de 3000 años. Un canto solar, un saludo al amanecer. No podía ser coincidencia, pero tampoco podía aceptarlo como prueba de algo más. La línea entre ciencia y misterio se volvía cada vez más delgada. En los días siguientes, Arun pareció cambiar. Hablaba menos, dormía más. Su madre decía que a veces lo encontraba despierto, mirando por la ventana hacia el este, esperando el primer rayo del sol. Una madrugada, lo escucharon murmurar algo entre sueños. Era un susurro rítmico, lleno de pausas. Cuando la doctora lo grabó y analizó el audio, notó que los intervalos eran casi idénticos a los de los cantos ceremoniales descritos en manuscritos védicos antiguos. El niño tenía 4 años, no sabía leer ni escribir, y sin embargo, reproducía estructuras métricas que ni siquiera muchos adultos conocían. Las noticias comenzaron a extenderse. Algunos medios locales publicaron titulares sensacionalistas. Niño recuerda idioma perdido.
el reencuentro con la lengua de los dioses. La familia de Arun se asustó, pidieron privacidad, pero ya era demasiado tarde. Periodistas y curiosos comenzaron a llegar al pueblo. Algunos lo veían como un elegido, otros como un fraude. Y entre todo ese ruido, el niño permanecía en silencio, mirando el amanecer con una expresión serena, ajena al caos que lo rodeaba. La doctora Rao intentó protegerlo del circo mediático. Suspendió las visitas, limitó las grabaciones. Quería observarlo sin interferencias. Quería entender si aquel fenómeno tenía un patrón. Durante una de sus entrevistas, Arun dijo algo que marcaría un antes y un después en la investigación. Cuando ella le preguntó cómo conocía esas canciones, el niño respondió sin dudar: "No las aprendí, las recordé". La frase quedó flotando en el aire como un eco imposible. La doctora anotó cada palabra. ¿De dónde las recordaste?, insistió. Arun bajó la mirada y susurró: "Del tiempo en que el sol hablaba". La lingüista, acostumbrada a estudiar gramáticas y fonemas, se sintió, por primera vez en su vida, completamente fuera de su terreno. ¿Era posible que un niño estuviera recordando fragmentos de una existencia anterior? ¿Podía la mente humana conservar rastros de lenguas desaparecidas hace milenios? Aquella noche, Anika escribió en su diario: "Si esto es una coincidencia, es la más extraordinaria que he visto. Pero si no lo es, entonces tal vez la memoria no termina con la muerte". Las semanas pasaron y el niño comenzó a olvidar. Las sílabas se acortaron, las canciones se volvieron más lentas y un día, simplemente, dejó de cantar. Cuando la doctora le preguntó por qué, Arun respondió con una calma desconcertante: "El templo ya descansó, el canto volvió a donde pertenece". Ella no entendió del todo. Pero mientras lo observaba alejarse, tuvo la extraña sensación de que el misterio no había terminado. Solo estaba esperando el momento de volver a hablar. El tiempo pasó. El caso de Arun desapareció poco a poco de los titulares, como una melodía que se apaga con el viento. Los curiosos se marcharon, los investigadores regresaron a sus universidades, y el pequeño pueblo volvió a su ritmo lento y silencioso. La doctora Anika Rao permaneció un tiempo más, revisando sus notas, escuchando una y otra vez las grabaciones del niño. Quería encontrar una explicación racional, algo que encajara dentro de los límites de la ciencia. Pero cuanto más estudiaba, más sentía que el misterio no estaba en las pruebas, sino en lo que despertaban. El canto de Arun no era solo un sonido, era una emoción, una vibración que atravesaba la lógica y se instalaba en el alma, como si al escucharlo, algo antiguo dentro de nosotros respondiera. Una noche, mientras revisaba los archivos de audio, Anika notó un detalle que había pasado por alto. En la primera grabación, la más larga, entre el minuto 3 y el minuto 4, se escuchaba un leve eco de fondo, casi imperceptible, como si una segunda voz acompañara a la del niño. No era un ruido ambiental, ni una interferencia, era una nota sostenida, armónica, un tono bajo que parecía surgir de la propia estructura del canto. Durante días analizó esa frecuencia. Descubrió que coincidía con la resonancia natural de ciertos templos antiguos, diseñados para amplificar sonidos en rituales solares. Era como si el niño, sin saberlo, hubiera reproducido la exacta tonalidad de un lugar que jamás había visto. Anika no supo cómo interpretar aquello. Lo escribió en su cuaderno y lo dejó ahí, como una pregunta sin respuesta. Los meses se convirtieron en años. Arun creció, fue a la escuela, aprendió inglés, matemáticas, historia, olvidó por completo su extraño idioma. Pero, de vez en cuando, mientras miraba el amanecer, su madre lo escuchaba tararear una melodía suave, como un reflejo remoto de aquello que alguna vez lo había poseído. Nunca volvió a hablar de templos ni de sueños. Parecía que todo se hubiera desvanecido, y sin embargo, la calma en su mirada seguía ahí, como si supiera algo que el resto había olvidado. La doctora Rao,
En cambio, jamás olvidó. Publicó un estudio académico sobre coincidencias fonéticas entre lenguas muertas y patrones auditivos infantiles. No mencionó al niño, no dio nombres, ni fechas, ni lugares, solo presentó los datos. Pero en su versión personal del informe, escribió una frase que nunca compartió. Al escucharlo cantar, tuve la certeza de que algunas memorias no pertenecen al cerebro, sino al alma. Esa línea, simple y silenciosa, quedó guardada en sus notas hasta el final de sus días. Años más tarde, una de sus estudiantes encontró la grabación original y la subió a una biblioteca digital. Miles de personas la escucharon sin contexto. La mayoría pensó que era una reconstrucción moderna de un canto antiguo, pero algunos, muy pocos, afirmaron haber sentido algo profundo. Una extraña nostalgia al oír aquella voz infantil pronunciar sonidos que no podían entender. Uno de ellos escribió en los comentarios: "No sé qué significa lo que dice, pero siento como si recordara un lugar donde ya estuve". Quizá ese sea el verdadero poder de la memoria, no conservar los hechos, sino las emociones que los acompañaron. El alma no guarda fechas, guarda vibraciones, y a veces, cuando el cuerpo es lo suficientemente puro, como el de un niño, esas vibraciones se filtran de nuevo en el mundo, buscando ser escuchadas. Arun vive hoy en una ciudad diferente. Es un hombre común, un profesor que enseña historia y música a niños pequeños. Nunca volvió a hablar de aquel episodio. Pero dicen que cada mañana, antes de comenzar sus clases, enciende una pequeña lámpara y, en silencio, cierra los ojos durante unos segundos. Nadie sabe qué piensa en ese instante. Quizá es solo un gesto, una costumbre. O quizá, muy en el fondo, esté saludando al mismo sol que una vez iluminó un templo olvidado. Dicen que, a veces, cuando sus alumnos afinan la voz para cantar, una melodía diferente se mezcla entre las notas. Suave, distante, casi imperceptible. Una secuencia de sonidos redondos, antiguos. El eco de algo que nunca terminó de desaparecer. Y cuando eso ocurre, Arun sonríe sin saber por qué. Tal vez no lo recuerde, pero su alma sí. Porque las lenguas pueden morir, los templos pueden caer, las civilizaciones pueden desvanecerse, pero aquello que fue pronunciado con el corazón sigue vibrando en algún lugar del tiempo. El idioma de los dioses, dicen algunos sabios, no está hecho de palabras, sino de intención. Y cuando una voz lo pronuncia, aunque sea por accidente, el universo escucha. Quizá eso fue lo que ocurrió con Arun. Quizá solo fue un niño. O quizá fue la voz que el tiempo eligió para recordar lo que la humanidad había olvidado. Y mientras exista alguien que escuche esa grabación, esa voz seguirá viva, recordándonos que el alma también tiene lenguaje, uno que no se enseña, uno que no se olvida, uno que simplemente espera ser recordado.